Muy buenas tardes, invitados especiales, queridos consocios. Vamos a comenzar nuestro almuerzo del día de hoy con el saludo a las banderas. Así que los invito a saludar a la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Bueno, días atrás recordábamos efemérides con las que nos ilustraba el general Raúl Romero cuando ocupaba el cargo de secretario honorario. Hoy quisiera compartir con ustedes el recuerdo de 4 hechos históricos acontecidos en el pasado en estos días de junio. El 10 de junio se conmemoró el Día de la Cruz Roja Argentina porque ese día, en 1880, fue fundada por el notable médico higienista y legislador sanjuanino, el doctor Guillermo Rausch. El 12 de junio se conmemoró un nuevo aniversario de la firma del Protocolo de Paz que puso fin en 1935 a la guerra entre Bolivia y Paraguay. Corresponde que evoquemos la extraordinaria labor que les cupo a los rotarios de aquel entonces. El diálogo entre las dos naciones se había interrumpido y ante el fracaso de la Sociedad de las Naciones, los clubes rotarios encontraron el camino para restablecer la paz, tendiendo lo que se dio en llamar un puente rotario de amistad entre Asunción y La Paz a través de Buenos Aires. Se inició interviniendo con el envío de correspondencia, ropas, víveres y encomiendas que se le hacían llegar a quienes estaban prisioneros, a las viudas y a los huérfanos. Aprovechando la realización del Congreso Eucarístico Internacional en 1934 en Buenos Aires, se reunieron en la casa del doctor Ceballos, a la sazón presidente de este club, delegaciones de rotarios paraguayos y bolivianos. Ese fue el germen del protocolo de paz firmado unos meses después en la Casa Rosada, que puso fin a las hostilidades y trajo la paz entre estas dos naciones hermanas. El canciller de la República Argentina en aquel momento, el doctor Carlos Saavedra Lamas, recibió posteriormente el Premio Nobel de la Paz por su actuación como mediador en el conflicto. En 1972, hace exactamente 50 años, el doctor Luis Federico Leloir recibía el Premio Nobel de Química. Trabajaba en una silla de paja atada con alambre y conducía su Fiat 600, que con frecuencia necesitaba ser empujado para arrancar. Este eminente argentino donó todos sus sueldos y todos los premios que recibió como investigador al instituto que hoy lleva su nombre. Por último, también el 10 de junio es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Ese día se recuerda la creación en 1829 de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico. Esta creación fue la afirmación de la soberanía argentina sobre las islas desde la emancipación y en condición de heredera de España en esos territorios. Todos sabemos lo acontecido desde entonces y todos sabemos que las islas son objeto de una disputa de soberanía con el Reino Unido. Nuestro club ha querido hacer este año un gesto silencioso, pero entender muy importante al haber suscrito un convenio de hermanamiento con el Rotary Club de Londres. No es casual que este lunes el Rotary Club de Londres me refiero, invitó a nuestro embajador argentino en Londres, el doctor Javier Figueroa, al almuerzo semanal de este club. Finalmente quiero anunciarles que tenemos un video de los detalles que implicó la suscripción de este convenio de hermanamiento y las posteriores ofrendas florales que hicimos. Pero esto lo proyectaremos probablemente en alguna de las próximas reuniones. Así que muchísimas gracias por la atención y procedamos con el almuerzo. Vamos a pedirle a nuestro secretario honorario, el doctor Federico Carenzo, que nos dirija el habitual informe de secretaría. Federico. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión bajo el formato dual del miércoles 15 de junio de 2022, el doctor Juan Llamazares. Lo acompañamos en esta mesa cabecera, la oradora de la fecha, la licenciada Diana Mondino, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre Argentina, cómo salir del pantano. Acompañamos, asimismo,
al señor presidente, sentados a la mesa cabecera, los expresidentes Adalberto Barbosa y Elías Hurtado, los consocios Luis Bameute, Juan Eduardo Fleming, Oscar Secchi, Adelmo Gavi, José Raúl Palacio, Néstor Lemesov, Miguel Maxwell, Rodolfo Canese Méndez, Fernando Garabato, Claudio Cesario y Jorge González. Especialmente invitados nos acompañan el señor Guillem Dubril, gerente general de Airbus, invitado por Luciano Pols, Antonio Marín, invitado por Sergio Crivelli, Armando Venegas, invitado por nuestro presidente, Jorge Ortiz, invitado por Juan Javier Negri, y los señores Carlos Príncipe y Guillermo Oribe, expresidentes de Rotary Club de Caballito y Pilar respectivamente, Martín Lacroix, invitado por Juan Carlos Casal. Nos acompañan asimismo los rotarios Raúl Vázquez del Rotary Club de San Telmo Constitución, Omar Redondo Álvarez, presidente electo 2023-2024 del Rotary Club de Avellaneda, y Virginia Pesa dentro del mismo club, el EGD Ramón Manuel Sosa del Rotary Club de Curuzú-Cuatiá y Rubén Cabalín, secretario del Rotary Club de San Isidro. El próximo miércoles 22 de junio ocupará la tribuna del club el doctor Marcelo Elizondo, quien nos hablará 2022, un nuevo contexto para la inserción internacional argentina. Avisos parroquiales. Hace unos días, el expresidente Luis Obsejevich me propuso retomar la iniciativa de regalar un libro a los socios que cumplieran años al término de la última reunión de cada mes. Así fue que me contacté con nuestro socio y gerente general de Penguin Random House, Javier López Llobet, y le ofrecí una oportunidad única en su vida: donar libros de la editorial que preside a los socios que cumplan años. Muy rápido Reflejos aceptó con gusto la propuesta. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Luis, por regalarme la oportunidad de bajar a tierra de Luis. Por otro lado, quería comentarles que he recibido la siguiente carta del señor embajador de los Estados Unidos con el siguiente texto. Estimado doctor Carenzo, quisiera agradecer a usted y a la Junta Directiva por la amable designación recibida como invitado de honor del Rotary Club de Buenos Aires durante el transcurso de mi misión en el país. Me siento muy honrado de aceptar dicha distinción. Además, confío sinceramente en que el legado de Paul Harris, cuya visión, pensamiento y liderazgo impactaron en muchas generaciones, continúe difundiéndose en los Estados Unidos, la Argentina y en el mundo entero. Con mi profundo aprecio por tan amable gesto, reciban mis más cordiales saludos. El embajador Stanley será designado invitado de honor el próximo 3 de agosto y además será el orador de la jornada. Con la debida autorización del doctor Grinfeld, quien presidirá nuestro club en ese momento, será propuesto al doctor Juan Carlos Casañe que presente al señor embajador. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Nuestra oradora de hoy, la doctora Diana Mondino, directora de Asuntos Institucionales de la UCEMA y profesora de Finanzas, ha sido directora de empresas, entre ellas Bodegas Bianchi, Loma Negra, Fundación Banco de Alimentos, de Banco Rovira y Ciro Online, ex Managing Director para Latinoamérica de Standard & Poor's, economista y MBA en el IES de España. Y además una curiosidad, pero lo voy a dejar para la última pregunta que le voy a hacer a Diana, ha sido portadora de la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Beijing. Así que Diana, es un gusto. Te escuchamos. Gracias a todos por la paciencia, por haber venido. Creo que vienen por los amigos, por la comida, y espero poder darles alguna, no información, sino algún rayito de esperanza de qué podemos hacer con nuestro querido país. Empiezo por decir que, dadas las canas que tenemos todos los que están acá, yo me tiño para que no se noten, pero somos todos más o menos, gran parte de lo que pasa en el país es responsabilidad nuestra, de no haber podido o de no haber querido suficientemente modificar parte del rumbo que tenemos. Entonces esa parte es la que todos tenemos que trabajar. Y algunos me preguntaron de por qué estaba hablando mucho. Clara, yo sigo siendo presidente de Banco Rovira, sigo estando en el consejo de dirección de Banco de Alimentos, o de Loma Negra, o de Bodegas Bianchi, y 2 o 3 empresas más. Pero creo que como sector privado tenemos la obligación de participar. No solamente de quejarnos, o no solamente de lamentar, o de hacer lobby.
sino que tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Ejemplos importantes, ahora la posible renta inesperada, el año pasado el aporte solidario, en donde el sector privado no participó en la discusión, no participa abiertamente en la discusión, no le explica a la persona que está viendo televisión o escuchando la radio por qué ese tipo de cosas pueden tener efectos negativos. Y solamente quedan las voces de los que se beneficiarían de determinadas medidas. Así que bueno, dicho esto, gracias por querer o ver un punto de vista distinto. A ver, el título de la charla era ¿cómo salir del pantano? Aclaremos, de un pantano se puede salir. De arenas movedizas es mucho más difícil, necesitas la ayuda de otro. De un pantano puedes salir solo con determinadas técnicas. De una arena movediza, de una ciénaga, solo no podés. Así que veamos si Argentina tiene la posibilidad de salir sola. Argentina durante los últimos décadas, no 2 o 3 años, pero en las últimas 2 o 3 décadas, no se ha dado cuenta del cambio que ha habido en el mundo. Probablemente parte de la dirigencia argentina tampoco se dio cuenta. El cambio que hubo en el mundo es una fenomenal descentralización en toda la toma de decisiones. Empresas grandes, multinacionales, en parte por el acceso a Internet, en parte por la velocidad de comunicaciones, en parte por la globalización, en parte por la maduración de las organizaciones, en parte por periodos de paz muy prolongados, se han modificado completamente los sistemas de toma de decisiones en donde es muchísimo más descentralizado. Argentina, sin embargo, sigue con un sistema extremadamente concentrado de toma de decisiones. El Ministerio de Trabajo de Argentina decide, firma o homologa el convenio salarial que rige desde Jujuy a Tierra del Fuego. Todos por igual. En cambio, en el resto del mundo hemos tenido modificaciones muy importantes. El valor de los recursos, de qué se considera recurso, ha cambiado notablemente. El costo de la mano de obra y el costo del capital, los dos principales determinantes del costo de cualquier actividad, se han modificado relativamente, y donde en el mundo el costo del capital bajó extraordinariamente, y particularmente desde el 2008 hasta hace poquitas semanas, que estamos llorando por el efecto que está teniendo, el costo de capital era casi nulo. Y fíjense lo que está pasando ahora, porque Estados Unidos y algunos otros países están subiendo su costo de capital. Si una empresa puede acceder a financiación barata, si una familia puede comprar una casa barata, si uno puede financiar cualquier actividad barato, obviamente tiene muchísima más capacidad de crecimiento. No hay nada más igualador en una economía que el crédito, porque permite que la persona que cree que va a poder tener un negocio atractivo, pueda pagar los fondos que haya recibido. Sin crédito o con crédito caro, solamente se pueden hacer los negocios los que ya tengan el dinero. O solamente se pueden hacer aquellos negocios que tengan una rentabilidad tan alta que puedan justificar el pago de una tasa de interés elevada. Ese es el caso argentino. O no tenemos crédito o es muy caro. Ya nos hemos perdido los últimos 15 o 20 años del mundo con tasas de crédito bajísimas. Yo estoy hablando en términos generales, en términos empresarios, no solamente Argentina y su endeudamiento como país soberano. Un tercer cambio que Argentina no vio o no supo aprovechar o no quiso ver son todas las modificaciones que ha habido en el flujo de personas. No solamente es más fácil, más barato no es ir de vacaciones a Cancún. El tema es que haya habido homologaciones de títulos universitarios, ha habido facilidades para que una persona que conoce técnicamente un tema pueda trabajar en distintos países, y en donde el costo de la mano de obra, que fue decisivo para el inicio del crecimiento chino, en donde la mano de obra hacíamos la broma casi despectivamente de que era por un platito de arroz, no lo ves más, porque tiene una enorme productividad. Y Argentina ha desperdiciado completamente la posibilidad de mejorar su productividad. De hecho, la productividad argentina viene cayendo sistemáticamente en los últimos 25 años. ¿Qué defino por productividad? Bueno, hacer lo mismo con menos recursos o hacer más cosas con los recursos de antes. Y Argentina, simplemente una cuenta muy simple, según el último censo somos 47 millones de habitantes y solo 6 millones están en el sector privado en tareas productivas. Entonces, somos muchos recursos para lograr lo que logran entre 6 millones. El detrimento o no que pueda haber en la productividad, o la mejora o no que pueda haber en la productividad, es lo que hace que pueda haber crecimiento. El salto que ha habido en la productividad agropecuaria en el mundo, Argentina sí, más o menos lo pudo captar,
pero no en su totalidad, no haciendo otras actividades. Y esa parte en donde Argentina no ha visto o no quiso hacer lo que se estaba en el resto del mundo, también nos hemos quedado atrás. Con una ventaja. Hay algunas de estas cosas que podemos saltar. Último punto, que Argentina no ha visto lo que pasó en el mundo o no quiso trabajar de la misma manera que el resto del mundo, es lo que se llama el bono demográfico. Tener mucha gente joven que puede trabajar, que parte de lo que ese trabajo se acumule, se genera riqueza para sustentar a los mayores. Y mientras generar un sistema que pueda tener de alguna manera la capacidad de atender a los que nos precedieron en la vida. Argentina tiene una enorme cantidad de gente joven comparada con los países más desarrollados, poca comparada con países emergentes, pero de todas maneras es una juventud que no está trabajando, no está produciendo, no estamos ahorrando. Entonces estamos desperdiciando nuestro bono demográfico. Si ustedes ven, son todas oportunidades que Argentina ha dejado pasar. Tenemos ahora un quiebre en el mundo por el impacto inflacionario que ha tenido las políticas que tuvieron de ayuda con la cuarentena en el resto del mundo. Tenemos el salto en precios de commodities por el susto que ha significado la invasión rusa a Ucrania, y esto nos da nuevamente una oportunidad. ¿En qué sentido? Los cambios que la invasión rusa significa no es solamente que sube el precio del trigo, del girasol, de los fertilizantes, algunas cosas que compramos, otras que podríamos vender, sino que modifica de base los presupuestos en el resto del mundo. Ustedes piensen que en los últimos 50 años o 30 años de paz en el mundo, lo que se ha dedicado recursos a temas vinculados, a temas bélicos, ha sido muy moderado. Alemania, Francia, Hungría, Polonia y hasta Finlandia y Suecia han anunciado sustanciales aumentos en sus presupuestos de defensa. En unos casos es poquito, en otros casos es mucho. 3 o 4% del presupuesto total que Alemania va a comenzar a dedicar a tareas de defensa, es 3 o 4% del PBI que antes no se dedicaba a esas tareas. Y eso va a significar o un salto en los impuestos que tengan que pagar los alemanes, o un mayor endeudamiento para Alemania, lo cual en un periodo de tiempo afecta rápidamente los ingresos de las familias. Por lo tanto, nuestros potenciales compradores van, sin pensar en una recesión, sin pensar en ningún evento negativo, tienen que hacer una reasignación de recursos. Si los principales compradores del mundo, que son Europa, Estados Unidos, China, Japón, tienen menos recursos disponibles o que van a reasignar sus recursos, bueno, habrá que ver qué prefiere la gente, el último celular, las últimas zapatillas, o comer mejor, o hacer algunas otras cosas. Esto nuevamente para Argentina puede ser una gran oportunidad, porque tenemos los recursos que el resto del mundo quiere comprar, pero va a haber menos cantidades para comprar o menos precios. No creamos que esta situación va a permanecer en el tiempo. Otra cosa que tiene Argentina es que, charlábamos un ratito con algunos de ustedes, digamos, la tristeza que te da que nuestros hijos, sobrinos, amigos, conocidos, y no solamente chicos jóvenes, se estén yendo o pensando en ir a otro país porque nuestro país no ofrece oportunidades, o no creemos que ofrece tantas como cada uno de nosotros quisiera poder aprovechar. Y bueno, pero ojo, hay casi 8 millones de desplazados ucranianos. Todo sobrino que uno tenía que se quería ir a trabajar de mozo en España, dice, no me importa, porque total dentro de 2 años soy el dueño del restaurante, todos conocemos a alguien que efectivamente ha ido así, no me importa ir de ballet parking, porque en 2 años yo voy a conseguir tal otra cosa y voy a ser muy trabajador y más vivo y más rápido que otros. Hoy hay 8 millones de pesos de personas que significan un peso sobre los presupuestos de los países que los reciban, pero también 8 millones de brazos, de cerebros, de piernas que van a poder trabajar, y no va a ser tan fácil conseguir un trabajo de mozo o de ballet parking, porque va a haber mucha otra gente desplazada de su país que va a querer hacer lo mismo. Entonces, estamos en un quiebre en donde si hubiéramos estado hablando de esto en enero, no hubiéramos mencionado el precio de los commodities, no hubiéramos mencionado este flujo migratorio, no hubiéramos mencionado en la caída de ingresos reales en Europa, Japón y Estados Unidos, y Argentina tendría los mismos problemas. Entonces, en vez de pensar las oportunidades de afuera o los conflictos que nos tenemos, veamos en casita y cómo estamos, ¿no?
Porque repito, todos los que estamos acá no hicimos suficiente o no pudimos lograr que Argentina realmente se integrara al mundo. O yo creo, y es lo que voy a postular ahora, que la salida nuestra es integrarse al mundo. ¿Cómo integrarse al mundo? Y, por supuesto, exportando, por supuesto, con un nivel de educación mejor, por supuesto, con abriendo todo tipo de mercados. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. El asunto es cómo hacemos para que eso funcione. Y si hoy fuera 10 de diciembre del 2023, quien sea que fuera presidente, o mejor dicho, si mañana, 16 de julio, quien quiera que es hoy el presidente, digo quien quiera irónicamente, no sé si me captaron el chiste, porque no sabemos quién es el presidente. Bueno, lo que tenemos que hacer ahí es ver cómo destrabamos la economía. La cantidad de regulaciones, la cantidad de problemas, no es solo un problema económico lo que tiene Argentina. Tenemos un problema que está todo trabado, no podés mover algo sin que se afecte otros lugares. 2 minutos de números, de acuerdo al presupuesto 2021, presupuesto que después fue ejecutado diferente y 2022 no tenemos. Pero lo que se iba a dedicar a planes sociales, más o menos 5% del gasto total. No es para escandalizarse tanto, 5%, comparado con subsidios económicos que eran 18%. O sea, lo que nos cuesta aerolíneas, lo que nos cuesta pagar poquito la cuenta de luz, lo que nos cuesta Aguas Argentinas, era 3 veces más que lo que costaban los planes sociales. Esos números se han ido alterando, y ustedes dirían, claro, sí, ahora hay más planeros, y ahora se les ha subido los ingresos. Sí, pero los subsidios a empresas públicas y a otro tipo de empresas han subido más todavía. Argentina lleva subido año contra año un poquito más de 80% su gasto, con una inflación de 60 y con un aumento de ingresos del 55. Entonces cada vez tenemos más déficit. Y no va a donde creemos o a donde nos enojamos. No va hacia donde dice, uy, estos piqueteros, alguna gente dice, pobre gente, hay que ayudarla. Otros dicen, no, tenemos que limitar la migración, que no vengan todos a las ciudades, que se necesita mucha más gente trabajando en sus lugares de origen. Otros dicen, lo que pasa es que le demos los fondos y le demos la mitad de la Argentina, que elijan cuál mitad, la de arriba o la de abajo, y lo dejamos ahí a ver qué hacen. Hay todo tipo de comentarios, algunos bastante despectivos, otros bastante creativos. Pero no es esa la raíz del problema argentino. La raíz del problema argentino es que tenemos un gasto ineficiente, sustancialmente mayor que el que podemos bancar. Entonces, para salir del marasmo en el que estamos, hace falta indispensable desregular para que las empresas puedan mejorar o intentar crecer, o por lo menos no estén con una mochila de piedras, que es mucho más que dejar de pagar impuestos, mucho más que no tener que hacer 20 declaraciones por mes. Es simplificar la vida para la actividad del sector privado y rápidamente intentar reducir el gasto. Todo el mundo dice que hay que reducir el gasto, que hay algo nuevo en eso. Bueno, reducir los gastos o en forma eficiente. ¿Cuál es el rol del Estado? Si uno va a los primeros tiempos, solamente 3 funciones. Defensa, seguridad, justicia. Defensa de un enemigo exterior, seguridad de los problemas internos y justicia entre los particulares. En el siglo XXI, muchísimos estamos de acuerdo que infraestructura, que salud, que educación, el Estado tiene un rol fundamental en que nos llegue a todos. Pero el criterio debería ser que nos llegue a todos. Algo que no puede ser apropiado por Juan o Pedrito, por la provincia A o B. El Estado Nacional tiene que hacer las cosas que son para todos. Y si ustedes toman el presupuesto argentino y empiezan a tildar aquellas cosas que no están específicamente armadas para todos, sino que tienen nombre y apellido, se encontrarían con porcentajes fenomenales. Vuelvo al tema de los subsidios. ¿Cuánta gente vuela por aerolíneas? ¿Cuánta gente tiene cloacas hechas por Aguas Argentinas? ¿Cuánta gente está en el área de servicios de Denor o de Sur? ¿Cuánta gente está en cada...? Podemos seguir la cuenta y cuánta gente va al teatro, al Centro Cultural Kirchner. ¿Cuánta gente va a cada una de estas actividades? Muchísimas de esas no son generalizadas. Están diseñadas para que sea para poca gente, aunque fuera honesto. Aunque las películas que financiamos fueran maravillosas. Aunque las obras de teatro que se hicieran pudieran después ser reconocidas mundialmente. No es para todos. No corresponde que la nación pague para todos.
o por lo menos no mientras tengamos un problema de déficit fiscal. Entonces, ¿cómo podemos ir reduciendo parte de estos costos? Bueno, con descentralización, o sea, subirnos a una ola que empezó hace 20, 30 años, buscando productividad, subirnos a una ola que tiene 2000 años, y básicamente modificando los sistemas de incentivos. En Argentina hay dos palabras que no se usan nunca, que es definir prioridades y definir incentivos. Si hay pocos recursos, ¿a dónde los dedico? Voy a poner un ejemplo del gobierno de Macri. Tenían pensado algunos elementos que evidentemente eran golpes de efecto. A la semana de haber asumido Mauricio Macri, se inauguró una preciosa canchita de fútbol de césped sintético con iluminación. En algún lugar resalta Jujuy, Tartagal o algo de esto. Divina. Una la veías por Google Earth y era divina. ¿Era lo más necesario para ese pueblito? La nación tiene que pagar una canchita de fútbol de césped sintético con iluminación en un lugar. ¿Por qué no todo el resto de Argentina? ¿O por qué no un plan? Obviamente, para ir voy a ir haciendo, como todos no se puede, voy a ir haciendo 50 canchitas por mes, por año, hasta que algún día, dentro de 3000 años, todo el mundo tenga una canchita. Y no cosas así aisladas en función de algo que ni siquiera sabemos si era la principal necesidad. Capaz que la necesidad era, no sé, un centro de primeros auxilios, desconozco. El punto es, si Argentina empieza a establecer prioridades, todo lo que se haga tenga como objetivo, algo que se extienda a todos los argentinos. Segundo objetivo, que sea financiar, fomentar, permitir exportaciones. Nos dedicamos, la gente que tenemos, a abrirnos al mundo. Y generamos el sistema de incentivos correcto, bueno, tendremos alguna posibilidad, aún con el sistema electoral que tenemos, aún con la gente que tenemos, aún con la cantidad de empleados que tenemos. Si se modifica el sistema de incentivos, hay alguna chance de que funcione. Si no, los únicos que quieren o pueden participar, y acá hago un paréntesis político, son o lo mismo de siempre, la casta, o los outsiders que no tienen estructura. Entonces la gente como nosotros critica al que no tiene estructura, porque más o menos está dispuesto a tolerar a la casta, y el que no quiere tolerar a los que ya están de siempre dice, no, pero estos otros no van. Y segundo paréntesis, lo criticamos a Milei por los pelos, lo criticamos a Esper porque no tiene pelo, lo criticamos a López Murphy porque es viejo, lo criticamos a otros porque son demasiado jóvenes, o sea, no nos miran en nada. Y el punto importante es quién se va a dedicar a desregular en Argentina. ¿Quién va a quitar restricciones? Pongo un ejemplo chiquito. Con los incendios en Corrientes, conocimos a una persona que estaba con serios problemas con sus animales. Y bueno, le mandemos unos fardos de alfalfa. Para mandar unos fardos de alfalfa del punto A al punto B, como cambiaba de provincia, hace falta el permiso A, B, C, de vialidad nacional, provincial, etc. Pero supongamos que el camión no tenía. Hace falta la autorización en el Senado, supongamos que la tenemos. Hace falta que esté cubierto por una lona que tiene que tener un tratamiento determinado. Luego decís, están al aire libre, van a estar 3 horas arriba de un camión, van a volver al aire libre y se lo va a comer alguien, una vaca, un ternero. ¿Qué necesidad de que eso esté cubierto por una lona? ¿Cuánto me cuesta la lona? ¿Cuánto me cuesta el tiempo de poner la lona? El tiempo de quitar la lona. Si no lo haces, estás expuesto a una multa. Conclusión, no ayudamos a nuestro amigo que lo necesitaba, porque el costo para nosotros de ayudarlo era tan grande y el riesgo de una multa era tan grande que uno que hubiera podido ayudar, en definitiva no ayudó. Las regulaciones que necesitamos eliminar en Argentina van desde esas tan chiquititas a si alguien quiere donar a Argentina, si la Cruz Roja, había alguien de la Cruz Roja acá, quiere donar, puede, porque está inscrita en el registro de donantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, más el Ministerio de Economía, más la Secretaría de Comercio Exterior. Si alguien gana mucho dinero en España y quiere donar a Argentina, no puede, a menos que esté inscrito en la Secretaría de Culto, Entonces, limitemos ese tipo. Pongo regulaciones que son muy pequeñas, que uno no ve, que uno no identifica como que sean parte del problema que tenemos, pero que son limitaciones que hacen que no se pueda avanzar. El otro punto importantísimo es que todo lo que es innovación, entonces está en dificultades. O sea, si vos tenés que pedirle permiso a alguien de algo que no se hizo nunca, a un funcionario que no tiene por qué saber del tema, porque por definición no se hizo nunca, toda la innovación está limitada.
Si uno quiere hacer algo que sea diferente, ojalá innovador, pero simplemente modificar el sistema en el que está, no puede alterar contratos. Entonces, todas esas cosas tienen que poder hacer. Si tenemos un diferendo en la justicia, tarda años para hacer. Fíjense que yo no he mencionado dólar, no he mencionado inflación, no he mencionado corrupción, no he mencionado ninguno de los otros temas que son tan fuertes y que todos tenemos. Pero estos temas tan fuertes y que todos tenemos surgen de una maraña regulatoria que impide que el sector privado crezca. El sector privado no puede crecer, entonces siempre hay alguien que anda desempleado por ahí, entonces el señor de la municipalidad se siente en la obligación de darle un conchavito a la viuda de fulano, y entonces termina siendo una pequeña esponjita de desempleo, entonces necesita más recursos porque esa persona no hace nada, entonces el gobierno te pone más impuestos, porque de alguna manera hay que poderle pagar al que no trabaja. Voy a decir, pero si yo ya pagaba tantos impuestos y por eso no contrato más gente, y vamos haciendo un círculo vicioso, en donde en este momento hay más gente que depende del Estado que gente que trabaja en el sector privado. Hoy tenemos prácticamente 4 veces personas que dependen del Estado que el sector privado. ¿Estoy exagerando? No, no estoy exagerando. Hay casi 24 millones de personas que dependen de un cheque del Estado. Niñitos, con asignación universal por hijo, jubilados, con jubilaciones altas o muy bajas, con o sin aportes, más empleados. Pero 24 millones de personas reciben un cheque del Estado y 6 millones de personas tienen tareas productivas. En el Estado, por supuesto, hay gente que hace tareas valiosísimas, todo lo que es salud, todo lo que es educación, mejores o peores, pero hay gente que está abocada a hacer algo que debería ser la base de la sociedad. Pero bueno, no en todos lados las maestras trabajan mucho, no en todos lados los policías acá vienen a cortarme ya. Y tenemos entonces que modificar. ¿Qué podemos modificar cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer para salir de este marasmo? Identificar una regulación que nos sirva y anotarla. De hecho, hay gente, Marina Quiñas, que debería invitarla, está preparando una página en donde cada uno pueda mencionar la regulación que lo molesta, o que impide que haga algo, que dificulta que haga. Si ustedes quieren expandir la red de internet en su pueblo, tienen que mandarle previamente el planito de dónde lo van a hacer al ENACOM. Y el ENACOM, que no sabe dónde queda Tío Pugio en Córdoba, tiene que definir si está bien o mal que ponga un poquito más de internet, 3 casitas más allá en Tío Pugio. No la podés ir y poner, ¿no? Y contra eso tenemos la posibilidad, ojalá que pronto, de tener internet satelital. Entonces el señor que podría haberte puesto internet por cable, si pierde la oportunidad entre 2, 3, 5 años, no sé cuándo, vamos a poder tener internet satelital, y ya el argentino que lo podría haber hecho, se queda sin la oportunidad. Tenemos miles, millones de esas pequeñas cosas. El sistema impositivo es brutal en Argentina, el sistema regulatorio es aún peor. Todos escuchamos hablar de los impuestos en Argentina, pero no sabemos explicar a nuestro tío, al taxista, a quien fuere, por qué está mal el sistema impositivo. Y con esto termino. No tenemos un sistema impositivo que castigue el capital. Un sistema impositivo que te inhibe el crecimiento. Nosotros tenemos un sistema impositivo que te pone impuestos por trabajar, para trabajar y por haber trabajado. Por haber trabajado es bienes personales o lo que fuera. Por trabajar te están cobrando ganancias, ingresos brutos, IVA. Y todos los permisos previos que vos necesitas, y las autorizaciones, y lo que estás pagando para adquirir un bien de capital, también paga impuestos. Entonces, por y por haber trabajado, ¿qué incentivo tengo a trabajar? ¿Qué incentivo tengo a que haya un poco más de capital? El capital no es nada más que el trabajo que no consumí. El capital no es nada más que lo que pude ahorrar. Nosotros llevamos 6, 7 décadas diciendo combatiendo al capital. Si estás combatiendo tu propio trabajo, estamos combatiendo el resultado del trabajo. Un país que no puede acumular tiene esta dificultad. O sea, Argentina debería algún día modificar el sistema fiscal. Pero hasta que se solucione el sistema fiscal, que necesitamos otros diputados distintos de los que tenemos, hasta que se modifique el sistema educativo, que necesitamos otras maestras distintas que las que tenemos, por lo tanto son 15 o 20 años,
hasta que tengamos menos problemas de inseguridad o de droga o de lo que sea, necesitamos un sistema que van a ser mucho más que una década hasta que esto se modifique, mientras permitamos que el sector privado pueda seguir haciendo lo que hacía. No le sigamos poniendo más dificultades. Es la única posibilidad que tenemos, no sé si de salir del pantano, pero de que no se nos convierta en arena movediza y que no necesitemos la ayuda de otro para poder salir. Pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias. Diana, primera pregunta. ¿Cómo crear conciencia en materia de prioridades e incentivos, yendo a lo que vos has señalado, en nuestros legisladores? Bueno, no habíamos acordado la pregunta, pero me viene el fenómeno, porque hay 4 o 6 legisladores que son amigos, digamos, que son gente, López Murphy, Esther, Milei, y 3 o 4 o 5 más, que es gente mucho más que razonable, es gente con la cual uno puede tener una conversación en la cual estaríamos confiando en la buena voluntad y de acuerdo en lo que intentarían hacer. Pero en general la prioridad está en que le tenés que modificar el incentivo que tiene el diputado, es hacer reelecto, y el incentivo para ser reelecto es darle algo al jefe, no a su constituency. De hecho, ni siquiera tenemos esa palabra en castellano. El diputado elegido por el distrito no sé qué, no sabe quiénes son las personas del distrito no sé qué, ni ellos saben que ese es su diputado. Tienen pleitesía al rey o la reina. Tenemos que modificar el sistema de lista sábana algún día. Tenemos que modificar que sea por circunscripción algún día, porque si no podemos sacar ficha limpia. Eso ya sería mucho. Sí, el sistema de incentivos. Eso es mucho más fácil. A ver, hay un montón de cosas que uno dice, ¿por qué esta tarea, si cobras lo mismo trabajar que no trabajar? Es muy difícil que alguien tenga muchas ganas de verdaderamente trabajar. Si vas a tener una actividad en donde se te premia por la militancia hacia tu superior, se hace mucho más difícil. Hoy se llega en la política por haber empezado de abajo en un comité, hoy se valora la palabra militancia. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece horrorosa. Y de hecho, ojo, los amigos de uno también están tratando de crear sus militantes. Y voy a decir, no, militante es un tipo que obedece. No un tipo que piensa, no un tipo que genera por sí mismo. Entonces, modificar para nuestro Congreso, para el gobierno en general, los incentivos implicaría ficha limpia, implicaría que desaparezca la lista sábana, implicaría que desaparezca la estabilidad del empleado público. O sea, mis tataranietos lo verán. Diana, mencionaste a Javier Milei, que fue el orador el miércoles pasado, y se había comentado que Javier Milei quería que en Córdoba fueras candidata de él. ¿Es cierto? ¿Hay alguna respuesta? Yo creo que Javier nunca se enteró de eso, porque salió en los diarios cordobeses nomás, así que no debe leer la prensa cordobesa. No, a ver, eso es fascinante. Alguien lo puso, la anécdota, alguien lo puso, y yo ya he visto 18, que me lo van mandando, ¿no? Señores que repiten y repiten. Nadie me llamó para preguntarme, ni Milei, empezando por ahí, ni el periodista que lo publicó, ni los que lo siguen repitiendo, ni nada. Además, yo no quiero ser gobernadora de Córdoba, emperatriz de la galaxia o nada. Bueno, otra pregunta. La inacción de nuestra generación. Perdón. Yo, como todos ustedes, trabajo en otras cosas, tengo mi costo de oportunidad afortunadamente muy alto en otras actividades, y uno quiere que el país le vaya bien, etc. El ego que te hace falta para decir, yo soy la persona que puede arreglar esto, es muy grande. Es muy grande. Y el cuero duro que te hace falta para soportar las críticas, a veces fundadas y a veces inventadas, también es muy grande. O sea, meterse en política tiene un costo muy grande y somos muy egoístas los que estamos acá en no valorar el esfuerzo que hacen los López Murphy, los Esther, los Milei, en meterse, en tratar de modificar. Ojo, no estoy diciendo que un diputado de Catamarca o de Jujuy esté haciendo un sacrificio grande, eso están medrando con la cuestión. La pregunta es, hablaste de la inacción de nuestra generación,
Y la pregunta es si es responsabilidad de nuestra generación o de un sistema populista que quiere un pueblo pobre e ignorante. Esta es la pregunta. Y la suma de las dos, porque no pudimos convencer, o no intentamos, o no logramos explicar que eso tiene enormes problemas de largo plazo, de mediano, bueno, y ahora ya tenemos unos problemas en el corto plazo. El sistema populista es: le quito a Juan para darle a Pedro, Pedro contento, y Juan no pudo explicar que si le quitan a él la cosa está mal. O peor, el jefe de Juan no pudo explicar que quitarle mucho a Juan para darle a Pedro iba a desincentivar a Juan. Pero el problema es que eso que era, bueno, algún día va a ocurrir, bueno, algún día vamos a tener un problema, ya está. Ya tenemos una masa de gente que no trabajaron ellos ni sus padres. No supimos explicar que esto iba a generar ese problema. Diana, detrás de cada regulación, de cada gasto Hay un curro. improductivo, yo te voy a decir, Curro. hay un negocio, ¿no? Hay un curro. Para eso se necesita sí, lo hay. Se necesita un gran liderazgo político para cambiar eso. ¿Vos lo ves hoy en la Argentina? A ver, no hay una comprensión del tema. Fíjense, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar por qué el gasoducto, que tiene que hacerse rápido, que tiene que hacerse pronto, que qué barbaridad, que se fue fulano? ¿Cuántos de ustedes se pueden pensar por qué el gasoducto tiene que ser público? ¿Dónde se ha dicho que el gasoducto tiene que ser estatal? Oldeval es privado, TGN, TGS son privados. Se estaba haciendo privado. Se llegó a la financiación, me consta de uno de los grupos, pero sé que competían con otros dos para hacerlo privado. Y ahora, entonces, la voluntad política está en cuál es el beneficio que tiene el que planifica de una determinada manera, que le quite el beneficio al que lo podría hacer de otra. Hoy, si uno le toca el timbre a las 10 petroleras grandes y dicen: ¿quieren hacer ustedes, muchachos, el gasoducto como ya lo tenían listo? Crujiando. Si lo empiezo vienen los mapuches, si lo empiezo me vas a los 3 años, me quitas algún permiso. Hoy no quiero. Te usan el ejemplo de no tengo acceso a divisas, lo cual es cierto. Pero voy a decir, mira, perdón, esto es un tema súper importante. Lo que se estima que van a ser las importaciones de energía este año, nadie sabe bien, pero 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares, 5.000, 3.000, si empieza una ola de calor y nadie prende las estufas. Hacer de Trataquén hasta Saliqueló eran 850 millones. Expandirlo hasta Bahía Blanca. Más los puertos, más las gasificadoras, más la separadora, 15.000 millones. Hecho por el sector privado. Pero por 800 que esta cosa hubiera costado, estamos gastando potencialmente 8.000. Bájale los impuestos y decir: señor, todo lo que ustedes inviertan en esto, se deduce de impuestos. Si yo fuera ministro, mi primer medida de economía es llamar al nuevo, reciente, flamante presidente de la AFIP y decirle: por resolución de la AFIP, porque no es regulación del Estado, toda inversión se amortiza en un año. Recupera tu capital primero y después te cobro ganancias. Y creo que no te contesté la pregunta porque me fui por las ramas, pero el punto es que necesitamos... La pregunta era si ven liderazgos políticos para cambiar eso. esto. Porque es un cambio de régimen. Pero es que hay preguntas 5 tipos. 10. El de la AFIP, el ministro de Economía y la IGJ. Y no más. No necesitas la convicción de alguna de los miles de municipios que hay en Argentina. Es decir, modifico el sistema de cosas grandes, la hidrovía, el gasoducto. Hay 4 o 5 cosas grandes que lo que se necesita es ni siquiera pasar por el Congreso, son resoluciones. Te van a comer crudo, van a decir que ganan mucho dinero. No está. Y el liderazgo político yo creo que está en plantarse en la tele 3 veces por semana, con Tinelli o sin Tinelli, no sé quién está de moda ahora, con más ropa o menos ropa, depende de cómo esté. Es decir, ir desmitificando de las frases más dañinas que hizo Néstor Kirchner a mi gusto como economista, era decir: ganaron mucho dinero, pongan algo ahora. La economía es el futuro. La economía es solo el futuro. Entonces, si ganaste poco o mucho antes, no te altera. O sea, va a decir, acá Delmo Gavi, digamos, ¿vas a comprar una acción por lo que ganó o por lo que esa empresa puede llegar a funcionar? Es completamente el futuro. Y en Argentina siempre vamos al pasado. Siempre volvemos para atrás.
Entonces el liderazgo político está en explicarle a la gente que lo único que importa es el futuro. A la mamá que hace piquete y que lleva a su nene al piquete, hay que decirle que el nene tiene que estar en la escuela, porque si no el nene también va a tener que ser piquetero. Perdón, asumiendo que hubiera nene. Bueno, acá me llega una pregunta, es del doctor Parodi. Me dice, Diana, ¿no habría que hacer todo lo inverso a lo que hizo Perón? En 1946, caída abrupta del PBI per cápita, caída de exportaciones, empresas estatizadas, modelo laboral italiano. Ahí arranca la decadencia. No hay que hablar del pasado. La economía lo que importa es el futuro. Pero si no, no me temo, como Macri hablando de no sé qué, vamos a llegar a 1810, muchachos. A ver, a lo mejor, supongamos que esas ideas hubieran sido buenas en algún momento. ¿Son buenas hoy? Supongamos que tener un fuerte instituto promotor del no sé qué, o un ministerio de no sé cuánto, ¿tiene lógica existiendo Google? ¿Tiene sentido que tengamos alguna de las actividades hoy con lo que... Entonces, en vez de enojarte con Perón, y ya que estamos con Evita, estamos en combo, la situación es qué se necesita ahora para los próximos 10 o 15 años. Y recién charlábamos en la mesa, algunas de estas cosas son cuestiones de fe en Argentina. Rechazan mucho la idea A o la idea Z. Es decir, yo quiero hacia adelante. Si seguimos hablando y atados al fondo, vamos a seguir con Boca River, vamos a seguir con Talleres, Belgrano, pero tenemos que ponernos a hablar del futuro. Esas políticas fueron nocivas en ese momento, son recontra nocivas ahora. Pero ponerse a explicarlo nos lleva mucho tiempo. Digamos, a partir de ahora, ¿qué hacemos? Vos querés internet en tu campo que no hay, ¿qué es lo que hace falta? Y no, ¿qué hubiera hecho? Porque no vamos a salir nunca del pantano si nos tratamos de hacer el exégesis de lo que hizo fulano o mengano. Al comienzo decías que tenemos una nueva oportunidad vinculado al campo internacional y creo también que hay un cierto cambio en la opinión pública, en la valoración de, hoy por primera vez se está hablando de déficit, de una cantidad de temas que eran prohibidos en la Argentina. La pregunta sería, ¿por qué no vamos a dejar de perder esta oportunidad? ¿Hay condiciones distintas para que no suceda lo de siempre, de la pérdida de oportunidades? Somos expertos en perder oportunidades, pero también somos expertos, si ustedes hacen cualquier tipo de relación, cada vez que hubo un gobierno peronista, y esto es dato, ¿no? Siempre hubo términos de intercambio muy buenos. A Macri le tocó la peor inundación de la historia, la peor sequía de la historia y los peores precios de los últimos 10 años, ¿no? Ahora vamos a tener los mejores precios históricos, nunca ha habido tanto. Yo creo que la gente tiene que entender que no se puede gastar más y que si vendés más también es mejor. Vender más zapatos es bueno, vender más copas de agua es bueno y venderle más a alguien es bueno. Pero que para eso hay que trabajar. La palabra que hay que también empezar a hablar es no generar trabajo. En Argentina generamos empleo, no trabajo. Es otra diferencia grande. La gente está hablando del gasto, están hablando del déficit. Lo que pasa es que la solución ante el déficit es suban los impuestos. En vez de decir, no, muchachos, bajemos el gasto. La solución también que tenemos para el déficit es que lo paguen los otros, que lo paguen los evasores. Yo no. O al contrario, algunos que dicen, yo no pienso pagar ningún impuesto para lo que está ocurriendo. Tiene que haber una comprensión. El otro tema que está vinculadísimo con esto es la deuda. La culpa de todo la tiene el fondo. Primero, el fondo no le estamos pagando. Segundo, el fondo nos está dando más plata con estas renovaciones. Tercero, el fondo son 44.000 millones de dólares contra 360 que debe Argentina. O sea, si el fondo nos condona la deuda mañana, en Argentina no se mueve un pelo, nada, porque no le estamos pagando. Pero el hablar de... La gente empieza a tener esta conciencia, alguna gente, no todo el mundo, pero yo creo que cada vez más la gente quiere trabajar. La mamá cuyo chico no va a la escuela, cuyo chico entra en el PACO, y que estaba preocupada por el PACO, ya son mamás que hoy tienen 40 años.
La mamá de 17, 21, 25, ella está en el paro y ella está sin trabajo. Así que ya no le preocupa tanto su hijo, porque no vio otra oportunidad, y ella no lo tuvo. Entonces, eso tenemos que cambiarlo bastante más rápido de lo que con educación sola se puede. Te hago la última pregunta, tiene que ver, fuiste portadora de la antorcha olímpica en Beijing, ¿podés explicar cómo fue? Se ve que llamó la atención ese, porque varios me preguntan. Sí. A ver, en el año 2008, China realmente se abría mucho más al mundo, al turismo, etcétera, y hicieron Google y Lenovo y organizaron un concurso de que 3 personas pudieran llevar, tenemos que escribir algo sobre innovación. Había un jurado de chinitos, que yo no sé qué habrán entendido. Bueno, la cuestión es que, por suerte, un canadiense, unos brasileños y yo salí segunda, pudimos ir. Estuve en el Tíbet, toda una cuestión política, porque si el Tíbet estaba cerrado, si estaba militarizado, si es parte de la China o no es parte de la China. Y bueno, ahora si yo les cuento cuánto tiempo corrí. ¿Cuánto? 500 metros. 500 metros, tengo guardada la remerita, ni la lavé por las dudas. Pero, o sea, todas esas 3 semanas por 500 metros. Pero, además de la lindísima experiencia de esto, estábamos en un pueblito, Shangri-La, que no se llamaba Shangri-La, le pusieron ese nombre porque Shangri-La es una película famosa en Hollywood, se llamaba de alguna otra manera. Era la primera vez que veían una mujer occidental. Era muy, muy cerrado. Y ahí fuimos a visitar escuelas, por ejemplo. O sea, esta cuestión de los 500 metros duró un día. Todo el tiempo antes y después, con mi marido anduvimos metiéndonos por todos lados, tomamos leche de yak, que es el yak, realmente es gris para beber. Bueno, un montón de actividades. Los niñitos aprenden a leer en el ideograma chino y en el ideograma de Tíbet, que es muy diferente. Y aprenden un poquitito de inglés. O sea, las criaturitas de 6 años en adelante tienen que enfrentarse a 3 alfabetos diferentes. Acá nosotros estamos orgullosos que en los colegios de la capital federal se da un cachito de inglés. Los niñitos tienen un horario de clase que entre clase y que vuelven a su casa son unas 12 horas. La escuela preciosa, etcétera, muy humilde, limpian las mamás y los nenes, limpian el aula. Igual que en Japón. De 4 años en adelante, la limpieza del aula está a cargo de la criaturada. Si son 12 años o si son 16, también, ¿no? Un sistema educativo completamente diferente. Así que bueno, por mis 500 metros, pero no soy deportista, o sea, fui por... Bueno, ahora así te hago la última pregunta muy corta. ¿Vos sabés que se dice que un pesimista es en realidad un optimista con buena información? La pregunta que te hago es, en los próximos meses que debe enfrentar la Argentina frente a la situación económica, política, en un contexto internacional muy delicado, ¿cómo ves en el mediano plazo a nuestro país? En el corto plazo, muy pesimista. Ahí estaba el señor Cesario, que es del sistema financiero, y varios lados. En corto plazo, muy pesimista. Mediano y largo, tengo que ser optimista, tengo un nieto, y yo quiero que viva en un país mejor. Diana, muchísimas gracias. Muy bueno. Bueno, agradeciéndole a nuestra oradora, decisión que nos ha dejado algo de optimismo, algo. Quería cerrar el almuerzo de hoy agradeciendo la presencia de todos ustedes. Hasta la próxima semana, muchas gracias y buenas tardes.